Pues ya estamos de vuelta en esta emisión de Contralínea, periodismo de investigación, para hablar sobre esta investigación que nos está presentando Nancy Flores y que tiene que ver con estos 5 esquemas de presunto lavado de dinero del abogado Juan Collado. Juan Collado, el abogado siempre vinculado al poder político y económico de este país, pero de manera específica a la familia Salinas. Nancy Flores, pues nos presentas hoy esta segunda parte de una investigación amplia que tiene que ver con este abogado que hoy se encuentra preso, pero que está siendo investigado de manera puntual. Ya hemos hablado en otras ocasiones de los recursos que ha estado manejando y que involucran incluso a su familia también. Y ahora nos vas a hablar de estos 5 esquemas de probable lavado de dinero que han detectado las autoridades precisamente en sus cuentas. Así es, Sosimo. En este caso vamos a hablar de los 5 esquemas de pues presunto lavado de dinero en los que podría estar involucrado el abogado Juan Collado, como bien decías, siempre amparado en el poder, pero sobre todo muy ligado a la familia Salinas de Gortari. En este sentido, pues hablar de pues justamente un personaje que se encuentra en prisión a partir de 2019 y sobre todo un personaje que ha ofrecido hasta 500 millones de pesos por obtener su libertad y que no ha logrado pues tener este beneficio por parte de las autoridades. En este caso vamos a hablar de estos 5 esquemas de lavado de dinero, de presunto lavado de dinero. Así, Nancy Flores, de acuerdo con esta investigación que la audiencia puede ya consultar en www.contralinea.com.mx. En estos 5 esquemas de presunto lavado de dinero, hay que recordar que no solamente con esta información que nos presentas, Nancy Flores, está involucrada la Caja Libertad y el envío de divisas al paraíso fiscal de Andorra, sino también actividades catalogadas como altamente vulnerables a las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se trata de apuestas a través de casinos, fraude fiscal, uso de compañías inmobiliarias y operaciones en efectivos. Esto, pues, revelan precisamente estos expedientes a los que has tenido acceso de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la propia Fiscalía General de la República. Así es, hay que recordar que fue el 9 de julio cuando este abogado fue detenido, 9 de julio de 2019, cuando este abogado fue detenido mientras comía con el líder entonces líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero de Champs. Se pensaba que en aquel operativo pues iban las autoridades por este último, por el líder, ex líder, ya ahora jubilado de los petroleros, y no, resulta que iban por Juan Collado. Y en efecto, estos 5 esquemas, 5 presuntos esquemas de lavado de dinero involucran también casas de apuestas. Aquí estamos viendo parte del seguimiento que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera acerca de todos los movimientos que tienen que ver con Juan Collado. Y nos llama la atención de este esquema. Aquí podemos ver el objetivo de esta indagatoria, que era precisamente Juan Ramón Collado Moselo, el abogado y sobre todo amigo de la familia Salinas de Gortari y también amigo de Enrique Peña Nieto. Aquí podemos ver una lista de algunos de sus más cercanos defendidos, pero incluso de sus clientes más importantes. Destaca Enrique Peña Nieto, por supuesto, el expresidente de la República, Carlos Ahumada, quien fue acusado por lavado de dinero, también Diego Fernández de Ceballos, el panista de cepa, Raúl Salinas de Gortari, también en las acusaciones por lavado de dinero, Eduardo Fernández, también por lavado de dinero, Mario Villanueva Madrid, el exgobernador, también por lavado de dinero, y Mario Ruiz Massieu, también ligado a los Salinas, también que en su momento enfrentó acusaciones por lavado de dinero, él ya fallecido. Y de este esquema del cual se da cuenta por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, nos llama la atención justamente esta parte donde ya se involucran todo el esquema de presunto lavado de dinero que tiene que ver con casinos. Aquí, por ejemplo, vemos su conexión con
Carlos Riva Palacio Magaña, conocido en el mundo de los casinos como el zar de los casinos. A él se le menciona como intermediario y asesor de Jordi Pujol Ferrusola, el cual fue acusado de lavar dinero y enviar recursos a empresas fachada en Croacia, Argentina, Andorra, Uruguay y México. Andorra es un territorio fiscalmente laxo que nos va a importar mucho a la hora de hablar de Juan Collado, porque a este paraíso fiscal también envió su dinero Juan Collado. Otro personaje que destaca en este seguimiento financiero es Oscar Rodríguez Borgio, de los casinos Big Bola, diagnosticado en 2014 por la Unidad de Inteligencia Financiera, identificado también como defraudador del fisco y vinculado al negocio de los casinos por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Este radica en Querétaro y se le relaciona también al caso de Oceanografía. Es lo que informa la Unidad de Inteligencia Financiera en este primer diagnóstico, que sirvió como base para las autoridades, sobre todo para la Fiscalía General de la República. Flores, veo que también en esta investigación pues amplia que estás presentando, también está el caso de Alejandro Ortiz, empresa que estuvo involucrada en 2013 y 2014 en acusaciones de incurrir en violación a las leyes en materia de comercio por conductas de competencia desleal, y es que se le ubicó como una de las presuntas compañías que operaban en México máquinas tragamonedas piratas. Al respecto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial le impuso multas por 3 millones de pesos, solamente como dato de con quién está realizando estos tratos, esta triangulación de recursos, este caso de Juan Collado. Así es, y bueno, recordar que a fines de junio, de hecho entre el 29 y el 30 de junio pasado, su defensa consiguió que un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte determinara no vincular a Juan Collado a proceso por una de las causas que se le siguen, en este caso por fraude. Al respecto, el pasado 30 de junio, la Fiscalía General de la República informó que volverá a judicializar el mismo caso, por lo que solicitará un nuevo dictamen a la UIF. Que estamos viendo en pantalla, pues tiene que ver precisamente con el dictamen anterior, el dictamen que llevó a prisión a Juan Collado, y donde lo vemos participando en estas operaciones con casineros, con los más importantes representantes de los casinos en México. Riva Palacio Magaña, conocido como el zar de los casinos. Aquí también figura uno de sus hermanos, Joaquín Riva Palacio Rodríguez, y también José Carlos Morales Rojas, todos ellos involucrados en la empresa Promociones e Inversiones de Guerrero, SADCB, y también en Electrónica Informática Brasil España, que se dedica precisamente a todo este tema de las máquinas tragamonedas. En su momento, esta es precisamente, Sósimo, la que estabas mencionando, que tiene que ver con algunos casos que se investigaron por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, presuntamente estar haciendo uso de máquinas tragamonedas falsas o falsificadas que estaban ya dentro del territorio mexicano. Esto es lo que corresponde a el nexo de Juan Collado con precisamente Carlos Riva Palacio Magaña, el zar de los casinos. Lo que vemos, la ruta del dinero que se ha documentado por las autoridades, tiene que ver con estos tres personajes, con su empresa Promociones e Inversiones de Guerrero, que es la dueña de los casinos, y de ahí con una transferencia electrónica ocurrida en, más bien varias transferencias electrónicas ocurridas entre 2015 y 2018 por 50.1 millones de pesos, que acaban en algunas de las cuentas de Electrónica e Informática Brasil relacionada con estas máquinas tragamoneda. Esta es la ruta del dinero que se sigue. Son 8 millones de pesos que se detectan transferidos entre 2016 y 2017 al abogado Juan Collado. Es parte de lo que se documenta en torno a esta relación con el zar de los casinos.
Y Nancy Flores, bueno, también está la otra operación por un poco más de dinero, 9.3 millones de pesos a favor de Juan Collado, cuyo origen fue el empresario Oscar Rodríguez Borgio, este último de la cadena Big Bola, también un alto ejecutivo de esta cadena, que opera bajo la firma comercial de Juegos de la Frontera SADCB, y del que se anota en el expediente que fue diagnosticado por la UIF desde 2014 e identificado en la Fiscalía Anticorrupción como defraudador del fisco y vinculado al negocio de casinos. Así es. Recordar que en este caso los casinos son considerados pues una actividad vulnerable al lavado de dinero y por eso forman parte de estos 5 esquemas que habría que podría estar involucrado Juan Collado. Y en este otro caso que tiene que ver precisamente con los casinos Big Bola, pues es el nexo con Oscar Rodríguez Borgio, quien pues forma parte de los principales accionistas de Big Bola. En este caso, lo que documentan las autoridades y el nexo directo con Juan Collado tiene que ver con estas otras empresas. Se habla de COVID Consultores en Administración y Ventas, que sería pues justamente el vínculo con Oscar Rodríguez Borgio. Esta empresa, COVID Consultores en Administración y Ventas, hizo una transferencia por 2.3 millones de pesos entre 2015 y 2016 a Oscar Rodríguez Borgio, y esta misma compañía ha hecho una transferencia o más bien algunas transferencias por 9.3 millones de pesos en 2016 a favor de precisamente Juan Collado Moselo. Pues importante esta primera parte de esquema que nos presentas, Nancy Flores, en el sentido del uso de este tipo de empresas que tienen que ver con el mundo de los casinos, de las apuestas, una serie de actividades pues altamente vulnerables al probable delito de lavado de dinero. No sé si hay algo más que tú consideres destacar sobre este primer esquema o pasar al segundo esquema. Por varios años hay que recordar que los Rodríguez Borgio, sobre todo Francisco Javier, que es uno de los hermanos que representa a los casinos Big Bola, estuvieron siendo pues señalados de su presunta colaboración con el crimen organizado, sobre todo para el lavado de dinero. Sin embargo, a fines de abril pasado, la cadena Big Bola y Francisco Javier Rodríguez Borgio, hermano de Oscar y accionista de los casinos, ganaron el amparo 929/2021, con el cual lograron que la Unidad de Inteligencia Financiera lo sacara de su lista de personas bloqueadas, a la cual habían sido ingresados años antes por su supuesta responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita que les imputaba la entonces Procuraduría General de la República. Decir que este esquema de presunto lavado de dinero se basa pues justamente en estos señalamientos hechos no solo por las autoridades mexicanas, sino en general por todas las autoridades hacendarias, que tiene que ver con las vulnerabilidades del propio sector. En el caso de la Secretaría de Hacienda ha determinado que entre las pues situaciones que se encuentran vulnerables al lavado de dinero se encuentran las actividades vinculadas a la práctica de juegos con apuestas, concursos o sorteos que realicen organismos descentralizados conforme a las disposiciones legales aplicables o se lleven a cabo al amparo de los permisos vigentes concedidos por la Secretaría de Gobernación. Y decir también que en este sentido, pues los nexos no solo son con uno de los principales casineros, sino en realidad con dos, con Big Bola y también con el llamado zar de los casinos, y esto pues forma parte de los hallazgos que ya había hecho en su momento las propias autoridades de Hacienda. Por ello, desde 2013, los casinos y salas de apuestas deben informar al Servicio de Administración Tributaria y a la Unidad de Inteligencia Financiera acerca de todas sus operaciones iguales o superiores al equivalente a 645 unidades de medida, y también dar seguimiento y agrupar a aquellos actos u operaciones mayores o equivalentes a
a 325 unidades de medida. Esa es el primero de los esquemas que vamos a estar presentando, no el único, los otros, el más importante, el que se le ha ya pues documentado y por el cual se encuentra en la cárcel, tiene que ver con el manejo de recursos producto de fraudes y sobre todo traslado de divisas a paraísos fiscales. Y es que, Nancy Flores, de acuerdo con la investigación que estás presentando, otra actividad que Hacienda cataloga como vulnerable al blanqueo de capitales es, de manera textual, la prestación habitual o profesional de desarrollo de bienes inmuebles en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios. El sector inmobiliario es precisamente otro de los esquemas que las autoridades le detectaron al abogado y que además se conecta con otro presunto delito que derivan operaciones con recursos de procedencia ilícita. Nos referimos a el fraude fiscal. Así es, en este caso lo que vemos, o más bien lo que más nos va a importar, es esta parte del esquema financiero al cual le ha dado seguimiento la unidad de inteligencia financiera. En el caso de Juan Collado, vamos a advertir que existen varias inmobiliarias. La más importante, sin duda alguna, es Residencial Bosques de Huixquilucan. Esta empresa pues está relacionada con los servicios inmobiliarios y de acuerdo con la información que presenta la autoridad, sobre todo la unidad de inteligencia financiera, tiene que ver con las ganancias de esta. Juan Collado es accionista. Aquí podemos ver la línea que une a esta compañía con Juan Collado. La seguimos por toda esta parte, toda esta orilla del mapa financiero y llegamos hasta Juan Collado. Es accionista de Residencial Bosques Huixquilucan y esta pues presenta ingresos totales por 1,292,238,166 pesos en el periodo que abarca de 2014 a 2018. En estos mismos años, esta compañía solamente causó ISR, el impuesto sobre la renta, por 88,372 pesos. Aquí hay dos de los presuntos esquemas en un mismo orden que tiene que ver con la defraudación o presunta defraudación al fisco. Ese es uno de los elementos que se toman en cuenta como los delitos previos al lavado de dinero, y la segunda, el uso de inmobiliarias. En el uso de inmobiliarias vamos a encontrar también otras. Está, por ejemplo, Inmobiliaria Collado Moselo SADCB, dedicada a otros servicios relacionados con los servicios inmobiliarios, en donde aparecen también el padre de Juan Collado Moselo como presidente, de nombre Ramón Collado Amieva, él ya fallecido, y también su madre, Carmen Moselo Ortiz. En este caso, lo que documentó la unidad de inteligencia financiera tiene que ver con el hecho de que no presenta operaciones financieras esta empresa. Sin embargo, envía 300,000 pesos en 2016 a Juan Collado Moselo. Respecto de su información fiscal, se da referencia a que sus ingresos acumulables entre 2015 y 2018 fueron por 24,175,748 pesos, pero estos corresponden solamente a 2015, porque en el resto de los ejercicios ya no presentó pues ninguna información de ingresos, y lo que causó como ISR fueron 2,738,816 pesos. Y Nancy Flores, destacar que en el caso de Residencial Bosques de Huixquilucan, a la que te referías hace un momento, pues vinculan a Juan Collado con el general brigadier Eduardo León Trawitz. Recordemos que él estaba a cargo supuestamente de la seguridad en Petróleos Mexicanos y está siendo investigado porque probablemente participaba precisamente en el robo de combustible, y también lo vinculan con el exgobernador César Duarte Jaques. Bueno, pues con personajes que Nancy Flores se le han comprobado irregularidades, por decirlo menos, en los últimos meses.
Así es, esto también lo podemos observar aquí en el mapa financiero de la Unidad de Inteligencia Financiera, este esquema tan detallado. En el caso de León Eduardo Trawitz se pues especifica que este fue identificado como el ex escolta de Enrique Peña Nieto. Además fue acusado por el robo de combustibles en Petróleos Mexicanos y se menciona también que fue jefe de la subdirección estratégica de Pemex. Mantiene cuentas bloqueadas actualmente e incluso pues se encuentra en prisión. De este se identifica que hubo un depósito por 2.6 millones de pesos entre diciembre de 2017 y enero de 2018 a favor de Residencial Bosques Huixquilucan, de la cual pues Juan Collado es accionista. Y también en el caso del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, se identifica el nexo con la empresa Despacho de Profesionistas Futura SADCB. Esta empresa es justamente señalada como una empresa fachada contratada por el ex gobernador de Chihuahua para desviar presuntamente 264 millones de pesos. Recordar que César Duarte pues ya fue extraditado a nuestro país y en ese sentido pues va a ser juzgado por el presunto peculado en el que habría incurrido al estar al frente del gobierno de Chihuahua y que habría desviado pues varios millones de pesos, mucho más de esta cifra que se menciona, 264 millones de pesos. Se habla en realidad de varios miles de millones de pesos y en estos esquemas estuvo pues involucrada Despacho de Profesionistas Futura SADCB, que envió 1.4 millones de pesos entre 2016 y 2017 a Residencial Bosques Huixquilucan. Y hay una tercera empresa, Nancy Flores, que identificas, que también está probablemente relacionada con este esquema que se pues de lavado de dinero, de presunto lavado de dinero. Estamos hablando de Eje Bosque Real, de la que el abogado es accionista, al igual que Jaime Jesús Sánchez Montemayor, quien es el principal colaborador para la firma de abogados Collado y Asociados, y que de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera no presenta información financiera ni declaraciones fiscales. Así es. Podemos ver en todo este esquema de que ha hecho las autoridades, sobre todo la Unidad de Inteligencia Financiera, cómo se van conectando estas compañías con Juan Collado y sobre todo cómo existen estas pues inmobiliarias. En este caso, la que menciona Sósimo, Eje Bosque Real, la podemos ubicar aquí arriba en esta sección de este esquema financiero, donde pues justamente se da cuenta que entre los accionistas pues no solo está Juan Collado, aquí vemos la línea que lo une con Eje Bosque Real, sino también está uno de sus principales colaboradores, Jaime Jesús Sánchez Montemayor, quien se le identifica precisamente como su principal colaborador en su firma de abogados Collado y Asociados SC, la cual preside pues precisamente Juan Collado. Aquí vemos este nexo y después se conecta nuevamente con otra inmobiliaria, en este caso denominada Sueños Dorados SADCB, relacionada con estos mismos servicios. De esta también es accionista Juan Collado, es accionista Sánchez Montemayor y también es accionista Mario Andrade Manzana y justamente forma parte de estos mismos esquemas. En el caso de Inmobiliaria Sueños Dorados, la autoridad determina que no presenta información financiera y que presenta declaraciones de 2014 a 2018, las cuales se declara en ceros. Parte de los esquemas que estamos mencionando en este momento, el caso de las inmobiliarias también llama la atención. Así es, de hecho son varias las inmobiliarias de las que se estás dando cuenta. Una quinta empresa de este mismo rubro es Inmobiliaria CM, de la que también es accionista Juan Collado, al igual que Manuel Guerrero Hernández. Esta se fusionó el 18 de octubre de 2017 con ABD Comunicaciones y Servicios. Sin embargo, previo a ello transfirió 1 millón de pesos respectivamente a las sociedades estadounidenses CAE, Simuflite, INC o Inc. y a Jet Support Services.
Inc. y a la mexicana Servin Servicios y Mantenimientos SDRL DS. Aquí podemos ver en esta parte de la infografía cómo aparece esta inmobiliaria SM fusionada el 18 de octubre de 2017 con ABD Comunicaciones. Por supuesto, el nexo que más nos importa es con Juan Collado Moselo, y algunas de las transferencias que has mencionado, Sosimo, pues aquí también podemos verlas. Todas estas instituciones, estas empresas también radicadas en Estados Unidos, parte de los esquemas que ya se han documentado previamente. Y aquí de este otro lado podemos ver las otras inmobiliarias que forman parte de este paquete de inmobiliarias relacionadas con Juan Collado. Por ejemplo, está Corporativo B Oro, está Cumbres Bosques Inmobiliaria SADCB, Vivir es un Sueño SADCB, Corporativo Montaña Diamante SADCB. Y vemos cómo van conectando con el resto de las inmobiliarias a las cuales pues hace referencia todo este seguimiento hasta llegar aquí a la parte más digamos baja de esta infografía, donde encontramos a Inmobiliaria Collado y Asociados, relacionada también con Juan Collado como accionista, y de la cual pues se da cuenta que está relacionada con José Ignacio del Collado Cuevas. De esta última, nada más decir que su información fiscal refiere que obtuvo ingresos en 2018 por 6,010,000 pesos, de los cuales pagó 482,114 pesos como ISR a las autoridades, en este caso de la Secretaría de Hacienda del Servicio de Administración Tributaria. Pues son 7 inmobiliarias prácticamente, de las cuales Juan Collado aparece como accionista y que están vinculadas al probable delito de lavado de dinero. Y recordar, Nancy Flores, que a este delito pues le precede otro, que sería el del fraude fiscal o evasión fiscal. Y es que se apunta en la propia información de la UIF que el blanqueo de capitales, de manera textual, cito, es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales, entre ellas tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión, piratería, evasión fiscal y terrorismo, con el fin de evitar la identificación de su origen ilícito y hacerlos aparentar como legítimos. Hasta aquí terminamos la cita. Así es, y decir que pues estas no son las únicas empresas que habrían incurrido en estas prácticas que podrían ser el delito precedente al lavado de dinero, sino también destaca el caso de Azur Bronce SADCB, en donde pues figura su actual esposa Yadira Carrillo Villalobos, la actriz Yadira Carrillo, como administradora única. Juan Collado aparece como comisario, aquí vemos el nexo justamente, y también figuran 2 hermanas de la actriz. En este caso se trata de Oralia y Belén Carrillo Villalobos, quienes son accionistas. En este caso, la autoridad hacendaria, en específico la UIF, indica que esta empresa no presenta declaraciones fiscales. Se trata de Azur Bronce SADCB y que está relacionada también con operaciones en efectivo. Uno de los delitos que también pueden preceder al lavado de dinero, pues es precisamente el uso de efectivo en grandes cantidades. Aquí se habla de al menos depósitos por 2.5 millones de pesos entre 2011 y 2013. Esta empresa se dedica supuestamente al comercio al por menor de calzado, agujetas, cintas, plantillas, accesorios de calzado. Pues estamos viendo ya 3 esquemas que está señalando Nancy Flores de el presunto lavado de dinero. Tenemos el hecho de utilización de empresas vinculadas al mundo de los casinos, las otras empresas inmobiliarias y también las operaciones en efectivo.
Así es. Y el otro que ya decíamos previamente tiene que ver con la defraudación fiscal. Ese ya lo habíamos comentado. Y por último, hablar de el lavado de dinero en paraísos fiscales. De este hay dos momentos que nos ilustra este esquema. El primero de ellos tiene que ver con las transferencias internacionales hechas por Juan Collado entre 2013 y 2019. Lo podemos ver de este lado del mapa. Aquí vemos la conexión con Juan Collado precisamente. Estas transferencias no solo son a el paraíso fiscal de Andorra. Aquí podemos ver que hizo 18 transferencias en este mismo periodo que ya decíamos, 2013 a 2019, por 298.338 euros. Este es el valor monetario, la moneda en la que se hacen estas transferencias. También lo hizo a otros territorios extranjeros. Podemos ver en este caso Alemania con 59.000 euros, también a Bélgica con 1.000 euros, a España con 20.709 euros y también a Francia con 14.179 euros. Adicionalmente, se le documentaron también transferencias a Estados Unidos, en este caso por $2.850.261 que hizo en este mismo periodo. En este caso se mencionan 39 operaciones relacionadas con esta transferencia de divisas al extranjero por parte de Juan Collado. Y por supuesto el tradicional esquema que se habría orquestado desde Collado y Asociados SC, que es su despacho de abogados, donde habría enviado también recursos a Andorra. En este caso se trata de transferencias por alrededor de 350.000 euros que se documentan entre 2017 y 2019. Recordar que Juan Collado es pues el principal accionista de este despacho de abogados. De hecho, él es quien preside justamente Collado y Asociados. Aquí vemos el caso de Andorra, lo mismo que en las transferencias internacionales, donde también figura de forma particular transferencias directas del propio Juan Collado. Pues todo un esquema muy intrincado de estas operaciones financieras de Juan Collado, que tendremos que señalarlo, Nancy Flores, pues él no hubiera podido hacerlo solo, si no es que tuviera este vínculo, estas facilidades que le daban su cercanía con el poder durante tantos años, que vimos que incluso no tenía un esquema, sino 5 que podrían constituirse en mecanismos probables para lavar dinero. Así es, y como bien señalas, el mecanismo más importante pues es la impunidad de la que gozan los llamados delincuentes de cuello blanco, que son aquellos pues que se presentan como personalidades, como empresarios, como abogados de renombre, que al final pues acaban haciendo parte de su fortuna sin enterar los recursos correspondientes al pago de impuestos, o en otros casos pues haciendo uso de estos otros esquemas que acaban pues digamos ocultando el origen del recurso, del dinero, y en estos casos pues estamos hablando de al menos 5 esquemas que fueron documentados ya previamente por la unidad de inteligencia financiera. No todos estos forman parte de las indagatorias por parte de la Fiscalía General de la República. Sí lo es el hecho de las transferencias de divisas a Andorra, al paraíso fiscal de Andorra, y también otro tipo de pues operaciones en las cuales habría incurrido el abogado. Nosotros daremos seguimiento a esta nueva solicitud que hace la Fiscalía General de la República a las autoridades para que realicen una nueva indagatoria, en específico a la unidad de inteligencia financiera, algo que ya mencionó la Fiscalía General de la República el pasado 30 de mayo. Sobre todo nos importa pues saber
ver si se va a profundizar en los contactos que tenía el abogado Juan Collado, por ejemplo, en este caso de Roberto Madrazo Pintado, quien también figura en este mapa. Ya lo habíamos hablado en el programa pasado, y pues está presente en las dos investigaciones que hemos presentado de este abogado, y por supuesto en el caso de León Drawitz y de César Duarte. Esos nexos entre el abogado nos importaría mucho ver si se profundizan. Y es que Nancy Flores pues parecería que hacía negocios con sus probables o potenciales clientes o clientes abiertos, y siempre en el lindero de la legalidad, un asunto que lo que más nos importa a nosotros es este punto de vista, desde el punto de vista legal, pero incluso desde el punto de vista ético, de la propia deontología, del mundo de los abogados, pues vaya cuestionable, en el sentido de que terminaba haciendo negocios de personajes que probablemente lo buscaban para ser asesorados por los problemas que tenían ya con la autoridad. Está, por ejemplo, el caso de los propios casineros, ya identificados por la autoridad con antecedentes de muchas irregularidades, y bueno, pues ahí mismo probablemente no solamente los asesoraba desde el punto de vista legal Juan Collado, sino además se metía a hacer negocio con ellos.